Listo, doctora. Hola chicos, ¿me escuchan? Ahí sí. Ok, ok. Bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Mayra Lavanda. Soy residente del Sanatorio Santa Bárbara. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del diagnóstico por imágenes. Lo que se podría ver es algo básico que ustedes van a tener que ver casi siempre en una guardia, en una residencia, en cualquier lugar. Es más para que sepan qué van a encontrarse o qué es anormal. O sea, una vez ustedes sabiendo qué es normal, van a determinar qué es anormal. Primero tienen que saber qué es lo normal. Bueno, primero, imágenes del abdomen. Se va a ver órganos macizos o de contenido líquido, como por ejemplo el hígado. El hígado es un órgano macizo, como por ejemplo el vaso, el páncreas, la vesícula biliar. Estos van a ser mejor visualizados con ecografía, con una TAC, con una resonancia. Y también tenemos las vísceras huecas, como por ejemplo el tubo digestivo, la vía excretora renal o las arterias intraparenquimatosas. Y estas, en cambio, van a ser mejor visualizadas con métodos contrastados, como por ejemplo un doble contraste digestivo, un urograma de excreción, una arteriografía. Entonces, vamos a empezar por las radiografías de tórax. Las radiografías de tórax es básico en una guardia. Un paciente que viene con dolor abdominal y, por ejemplo, no hay una ecografía de urgencia, no hay ecografía de urgencia o de pronto se rompió el equipo de tomografía, bueno, una radiografía de abdomen para determinar, de pronto por ahí encontramos algo. ¿Quién me ayuda a describir la radiografía que tenemos aquí? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, Doc, se Sí. escucha. Bueno, ¿quién me puede ayudar a describir? ¿Qué les impresiona? ¿Qué ven? Solo lo que vean, no importa si se equivocan. Nos Radiografía de vamos. abdomen, Bueno, ¿qué ves tú en esta radiografía? la columna vertebral, Muy bien, radio opaca, muy se pueden ver bien. las apófisis espinosas, Ujú, crestas ilíacas. ujú, Impresiona por la radiopacidad superior también un tipo de órgano, ujú. ¿Qué órgano crees que está ahí? el hígado. El hígado, muy bien. Y bueno, por el Y dibujo es vamos riñones. Y exactamente, los riñones. Todo esto tiene que abarcar una radiografía de tórax. Entonces, tiene que abarcar desde las sínfisis púbicas hasta las cúpulas diafragmáticas, ¿sí? Esto va a permitir determinar un panorama extenso del abdomen, ¿sí? Aquí vamos a ver radiopocas, por ejemplo, si tuviéramos calcificaciones, también las podríamos ver a nivel renal, por ejemplo, o de pronto si ya salieron del nivel renal en la vía urinaria, ¿sí? Esto también nos va a ayudar a determinar si hay aire en lugares anormales o una distribución anormal en el tubo digestivo. O también si también vamos a poder observar si es que hay organomegalias, por ejemplo, si es que el hígado está muy grande o los riñones están muy grandes o de pronto muy chiquitos en casos de que tienen pacientes con insuficiencia renal que tienen hipotrofia renal. Entonces, todo esto vamos a evaluar. Como bien dijo nuestra compañera, es una columna, los alerones sacros, las costillas también, el psoas, a veces, no siempre, pero anatómicamente por aquí se va a estar el psoas, ¿no? Y
Y las únicas zonas donde se va a encontrar una radiolucidez por la presencia de aire va a ser en el estómago, en la ampolla rectal, en el ángulo esplénico y en el tubo digestivo en niños. Es muy poco aire el que se logra ver aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pedimos una radiografía directa de abdomen? También tenemos que saber pedir, no vamos a pedir por pedir. Entonces, cuando sospechamos un hilio mecánico funcional, ¿qué es un hilio? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir qué es un hilio? Falta de eliminación de materia fecal y gases. Un hilio es como la detención del tracto intestinal. Recuerden que, el tracto intestinal hace como tipo contracciones, mini contracciones que ayuda a la eliminación, sí, de gases de gases, perdón, de gases y de materia fecal. Cuando hay un hilio quiere decir que se detienen estas contracciones y se puede detener tanto también la movilización de la materia fecal y por ende producir un bolo fecal o una obstrucción por esta razón, ¿sí? Entonces también se va a pedir cuando sospechamos un abdomen agudo o, por ejemplo, un neumoperitoneo. También para evaluar órganos extraperitoneales, como la columna vertebral, que ya habíamos dicho, o a veces también alcanzamos a ver las cúpulas diafragmáticas, previo a una radioscopía para poder diferenciar elementos radiopacos de contraste y también para evaluar estructuras óseas. También nos va a ayudar a ver colecciones abdominales y también a veces para diagnóstico de pancreatitis, pero no siempre más nos va a ayudar con este laboratorio en ese caso. Otra vez la misma imagen, que sería el 3 sería el ilion, el 4 el sacro, el 5 el coxis, bien que se ve hasta la parte final de la columna vertebral, el riñón derecho, el riñón izquierdo y la línea del psoas. Entonces, ¿cuándo va a estar contraindicada? En el embarazo, sobre todo en las primeras semanas. Y existen varias proyecciones radiológicas. La proyección básica va a consistir en una RX-AP de abdomen, que se va a hacer en decúbito supino y antes de indicar alguna otra proyección. Las radiografías de abdomen por lo general se toman en decúbito supino y parados. Las proyecciones adicionales son complementarias de la radiografía, son oblicuo izquierda y derecha, la radiografía SAPE y en bipedestación, en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. En la parte de acá podemos ver las imágenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber? La imagen radiológica del abdomen es el resultado de una combinación de 4 densidades diferentes según el grado de atenuación de los rayos X al atravesar diferentes tejidos. Entonces, estas densidades son de mayor a menor las estructuras originadas. Entonces, por ejemplo, el calcio, como en los huesos y las calcificaciones, se va a ver más brillante. La grasa, también bueno, la grasa ya se va a encontrar un poco más radiolúcida. El agua, hígado, vaso, músculos, riñones y vejiga se va a ver también radiopaca y el aire en circunstancias normales dentro del tubo va a ser radiolúcida, ¿verdad? Por eso los pulmones se ven negros, solamente se ve la silueta de los pulmones y obviamente las trabéculas pulmonares en poca cantidad. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a determinar una radiografía abdominal? Sobre todo una obstrucción intestinal, ¿sí? Cuando hay un paciente que llega con un dolor, con un abdomen distendido, doloroso, que no cede adecuadamente con analgésicas, con regular manejo del dolor, podríamos estar pensando que no ha ido de cuerpo en varios días, podríamos estar pensando en una obstrucción intestinal. Se va a tomar 2 radiografías, una en decúbito supino y una en bipedestación. En la radiografía de decúbito supino podemos observar las asas que están dilatadas o lo que se llama el signo radiográfico de pilas de monedas. Miren que está como una encima de otra. Todo esto es por la dilatación intestinal. Y en la de bipedestación se visualizan, en cambio, niveles hidroaéreos localizados en un mismo lugar, ¿sí? Que también se denomina signo de la escalera, que también es como que están uno encima de otro. Entonces podríamos estar pensando en una obstrucción intestinal. El 7% de los pacientes presenta un dolor abdominal agudo. Entonces, 7% de pacientes que llegan a la guardia por esta razón es bastante.
¿sí? Entonces, en decúbito lateral y bipedestación se pueden observar 2 o 3 niveles hidroaéreos en el intestino delgado sin ser patológico. La radiografía abdominal que demuestra la presencia de heces de intestino delgado dilatadas con un paciente con obstrucción intestinal. Miren cómo está, cómo se llama, un signo radiográfico el signo radiográfico que acabamos de decir, que es las de pilas de monedas, ¿sí? Esto está producido, en este caso, en este paciente que estamos observando, está producido por una estenosis del ilion terminal en la fase aguda de una enfermedad de Crohn. ¿Qué es una estenosis? El estrechamiento del diámetro de la luz. Muy bien, exactamente. Eso es una estenosis. Ahora, aquí también podemos observar una radiografía, nos aporta también para poder ver una vesícula en porcelana. Miren cómo está más radiopaca esta parte de aquí porque está como calcificada, ¿sí? Entonces, al estar calcificada en una radiografía de abdomen se va a ver claramente qué es lo que tenemos, ¿sí? Así se ven, si es que hubieran más calcificaciones en diferentes lados, se verían casi de la misma manera. Esto produce una imagen lechada de cal, observándose a un nivel de la radiografía de abdomen en bipedestación. Y las calcificaciones pancreáticas, que son pequeñas imágenes cálcicas, numerosas e irregulares, que están distribuidas por toda la glándula. Miren, tengan en cuenta que estas calcificaciones tienen la forma del páncreas mismo, ¿sí? Y son secundarias a una pancreatitis crónica. Y calcificaciones hepáticas que no se me ha quedado guardado el dibujito, pero a nivel del hígado encontramos también microcalcificaciones que son como puntitos alrededor del órgano que van a depender del origen de las calcificaciones. A veces son por granulomatosas o hidatidosis. Los granulames en general tuberculosos se observan como múltiples y pequeños, mientras que los quistes hidatídicos suelen ser de mayor tamaño, pueden ser ovalados, calcificados en su periferia. Como les digo, las calcificaciones, las mayorías de calcificaciones se ven como radiopacas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos observar litiasis renal, ¿no? Fíjense que hay unos puntitos blancos ahí que son las calcificaciones renales. El tratamiento de un cólico nefrítico va a ser sintomático. No precisa una técnica de imagen en ausencia de fiebre, dolor refractario o incertidumbre diagnóstica. Y una técnica de imagen ideal podría informar sobre la localización, el tamaño y la composición del cálculo, presencia de obstrucción ureteral o sugerir diagnósticos alternativos. Bueno, también otro signo radiográfico, cuando tenemos una obstrucción, también se llama collar de cuentas. Miren que están como un collarcito, uno encima de otro, puntitos chiquititos, y la pila de monedas que ya les había comentado. Bueno, las causas más frecuentes de un ilio paralítico son en el postoperatorio, intervenciones quirúrgicas abdominales, una peritonitis, los trastornos hidroelectrolíticos y la isquemia mesentérica. Esto se va a caracterizar por la retención de gas, que ya habíamos dicho, y líquido tanto en el intestino delgado como en el colon, con asas uniformemente dilatadas, como se ve acá, e incluso acompañadas de distensión. Se distienden y producen todo ese dolor. En las radiografías de abdomen en bipedestación se observan niveles hidroaéreos generalizados de rama larga y simétrica. También podemos observar cuerpos extraños o catéteres intraabdominales, que también es una causa de dolor abdominal, sobre todo en los niños. Y la sensibilidad radiográfica es del 90% con una especificidad del 100%. Esta va a ser la técnica de elección cuando la demostración del cuerpo extraño tiene una relevancia clínica, como por ejemplo pilas o tóxicos o el paciente esté asintomático. También podemos observar, hay un signo radiológico que se llama el grano de café. ¿Qué quiere decir? Que los intestinos, esto sobre todo, ¿alguien sabe cuándo se puede ver este signo radiológico? El megacolon tóxico. Puede ser en un megacolon tóxico, en un vólvulo intestinal, es clásico en un vólvulo intestinal. ¿Qué es un vólvulo? La torsión del intestino.
Exactamente. Se produce una torsión del intestino sobre otra asa intestinal y esto provoca la dilatación y el dolor abdominal en gran medida, en una escala de 10 sobre 10. De gran intensidad es el dolor y esto provoca una distensión abdominal, un hilo paralítico, bueno, en fin, múltiples consecuencias. Criterio de cirugía. Entonces podemos ver el signo radiológico. Si ustedes tienen que evolucionar a un paciente con este signo radiológico, tienen que decir radiografía con signos radiológicos de grano de café. ¿Por qué? Porque se ve como un granito de café, si ustedes pueden verlo. Bueno, en cuanto a también tenemos el método de diagnóstico que es también muy importante, es la ecografía. Esto nos tiene varias ventajas porque es muy económica, es muy fácil de encontrar, casi en todos los lugares se hace, tiene buena visibilidad en la mayor parte de órganos abdominales, tiene un bajo costo, tiene una ausencia de uso de contraste y también no utiliza radiación, por lo que se puede indicar fácilmente este método. Permite un análisis de los órganos sólidos debido a su alta capacidad para detectar líquidos y es excelente en la búsqueda de colecciones. El inconveniente es la dificultad presentada por el aire intestinal y la obtención de imágenes sectorizadas del organismo. Igual, si van a una guardia y tienen un paciente con un abdomen agudo, lo ideal sería, pues bueno, hacerle una ecografía. Pero si no, pues una radiografía viene bien. Este va a ser el primer diagnóstico, el método de elección en el abdomen agudo. Un abdomen, ¿quién sabe qué es un abdomen agudo? ¿Alguien? Y puede tener diferentes causas. Puede ser un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, una apendicitis, o podría ser un abdomen agudo de tipo médico, como la cetoacidosis. Puede ser. Una contracción voluntaria del abdomen. No, es un No, dolor que se presenta de forma aguda, que puede ser exactamente. referido a varias causas, desde Ahí un está. IAM hasta una obstrucción. Ahí está mejor definido. Un abdomen agudo sí, se puede dar por diferentes causas, pero ¿qué es? Es un dolor abdominal acompañado de distensión y disminución de de ruidos hidroaéreos. No en todos los casos, pero puede haber disminución de ruidos. ¿Por qué? Porque se produce por múltiples causas. Si es un hilo paralítico, no vamos a encontrar ruidos abdominales. ¿Qué es una ecografía? Estas son ondas sonoras de alta frecuencia que tienen más de 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohertz. Son inaudibles para el ser humano. Los equipos de producción de ultrasonido en actual uso tienen una frecuencia comprendida entre 2 y 10. 1 milihertz es igual a 1000 ciclos por segundo. También saber el tipo de transductor en este tipo de exámenes de imagen es importante porque, qué sé yo, ustedes están en una UAR, están en una residencia y tienen un paciente que por ejemplo, presenta un abdomen agudo y tienen un eco y llevan el eco y lo ven, lo miran, a ver qué encuentran, a ver si encuentran algo anormal. Entonces, tenemos 3 tipos de transductores. El convexo, que ven que es como un tipo abanico, el lineal, que es como un cuadradito, y el sectorial, que es largo, ¿sí? El convexo tiene 3.5 MHz, igual que el lineal y el sectorial, pero la profundidad es igual. ¿Cómo se prepara el paciente? Si es que vamos a hacer una ecografía abdominal, por lo general le pedimos al paciente que no ingiera nada 8 horas antes del estudio. En los niños es mejor hacer un eco en la mañana porque, por ejemplo, ellos se levantan con hambre y, bueno, quieren comer, ¿no? Entonces se aprovecha. Doc, la dejamos de escuchar.
Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Ok. ¿Me escucharon los del transductor? ¿La preparación del paciente me escucharon? Se cortó, justo. Eso no. ¿Es los tipos de transductor sí? Sí, Sí, eso sí. Bueno, entonces, nuevo. Repito, preparación del paciente. Por lo general nosotros indicamos que no se debe ingerir nada antes de las 8 horas. ¿Por qué? Porque de esta manera salen mejor, con mejor calidad las imágenes. En los niños les decía que es mejor aprovechar el ayuno nocturno para en la mañana hacerles, y bueno, no estamos teniéndolo tanto tiempo sin comer al niño. Y por lo general se suele empezar en decúbito supino. ¿Por qué, por qué les digo que en decúbito supino? Porque así aprovechamos la gravedad y es mejor, o podemos observar, es más cómodo tanto para el paciente como para nosotros. Vamos a poder reconocer varias estructuras, como por ejemplo el hígado, las vías biliares y la vesícula, los riñones, el vaso, el páncreas, el diafragma, la aorta y la vena cava inferior, la vejiga urinaria y el contenido pélvico. Por lo general, para la preparación para ver la vejiga suele ser diferente. Tenemos que hacerle tomar al paciente por lo menos unos 2 litros de agua y esperar a que el paciente tenga muchas ganas de hacer pipí para poder revisar bien la vejiga. Así podemos ver si es que no hay cálculos adentro, si es que no hay ninguna masa que nos preocupe o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo es la técnica? La técnica también es importante. Va a depender a veces del transductor, no siempre, pero bueno, a veces depende del transductor. De la línea media abdominal, vamos a trazar una línea imaginaria y vamos a iniciar como barriendo todo lo que es el abdomen, ¿sí? Del centro para afuera a ambas direcciones, del centro a la izquierda o del centro a la derecha, ¿sí? De esta manera vamos a poder visualizar y ver bilateralmente, por ejemplo, los riñones. Y vamos a hacer, luego de terminar esto, vamos a hacer de arriba hacia abajo, con el fin de poder abarcar la mayor cantidad del abdomen. El paciente va a iniciar inspirando profundamente y reteniendo el aire, con el transductor inclinado hacia la cabeza del paciente. Mira, por ejemplo, la cabeza está para arriba y el transductor es como que está al otro lado, la cabeza del transductor está al otro lado. De esta manera podemos ver mejor. Entonces, tenemos que también reconocer cuál es la terminología en ecografía, como por ejemplo andecogénico, que son sin ecos o exento de ecos, hiperecogénico o hiperecoico, aplicado a los tejidos que producen ecos más brillantes que los tejidos adyacentes, como por ejemplo hueso, grasas o paredes, e hipoecogénico, aplicado a los tejidos que producen ecos más apagados que los tejidos adyacentes, como por ejemplo ganglios y miometrio. Entonces vamos a determinar lo que es la longitud de onda de un ciclo, que es la longitud de un ciclo de la onda ultrasónica, la masa compleja, que son masas que comprenden a la vez zonas sólidas y líquidas, sombra acústica, que siempre, casi siempre la van a encontrar, una sombra acústica, con una disminución de la ecogenicidad de los tejidos situados detrás de una estructura que atenúa la onda ultrasónica. El transductor, que es la parte del equipo que, bueno, ya habíamos visto que entra en contacto con el paciente y, bueno, que toda esta energía lo va a convertir en imágenes o en onda ultrasónica. La ganancia, que es la amplificación de la onda ultrasónica reflejada por el aparato del ultrasonido y la ventana acústica, que es el tejido de estructura que apenas obstaculiza las ondas ultrasónicas. Y de esta manera vamos a poder ver estructuras más profundas. Entonces, la ecografía se basa en la representación gráfica de la reflexión de los ultrasonidos al chocar contra los distintos tejidos del organismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos el transductor se va a generar unas ondas que ya habíamos visto que se traducen con milihertz y esto va a reflejar una imagen, ¿sí? Y con esto vamos a ver distintos órganos.
La exploración se va a realizar en ayunas, como ya habíamos dicho. ¿Para qué? Para evitar el gas intestinal. Y esto nos ayuda a que no haya variabilidad en el estudio. Bueno, el hígado, como lo pueden ver, es como una estructura, tiene la forma del hígado. Se va a ver claramente que es el hígado porque tiene una densidad distinta a la de afuera que la de adentro. Entonces, esto va a estar situado debajo del diafragma. Va a tener una forma piramidal, la base que está apoyada acá a la pared abdominal lateral y hacia el ventrículo izquierdo. Y anatómicamente se divide en dos lóbulos, que va a ser derecho e izquierdo. Estos van a estar separados por lo que es el ligamento redondo y falciforme. Y cada segmento tiene una rama propia de la vena porta en su centro y está limitado por las venas hepáticas. En el aspecto ecográfico va a ser un órgano homogéneo, ecogenicidad similar y muy ligeramente superior a la corteza suprarrenal y su superficie normal es lisa, por lo que aparece como una línea hiperecogénica. Bueno, el sistema biliar que comprende los conductos intrahepáticos, hepáticos, derecho, izquierdo, los conductos intrahepáticos, hepáticos, derecho, izquierdo, el hepático común y el colédoco, con los anexos de la vesícula biliar y el conducto cístico. Como se va a ver, una estructura con bordes nítidos, una pared hiperacogénica menor de 3 milímetros, observen que está más clarita la pared, y con refuerzo acústico posterior, dado su contenido líquido. ¿Qué quiere decir registro acústico? Es como unas sombritas que están detrás que se ve por el reflejo de la vesícula. En cuanto al vaso, esto se va a situar en cambio al otro lado del hígado, al hipocondrio izquierdo. Esto se va a explorar por vía intercostal mediante cortes longitudinales, transversales y oblicuos. En la ecografía vamos a observar una estructura ovalada de ecogenicidad similar o algo inferior a la del hígado y un patrón homogéneo. Su tamaño se valora a la altura del hilio esplénico, tomando un nivel como nivel máximo de normalidad, un 12. El páncreas es una estructura alargada anatómicamente que mide entre 16 y 20 centímetros, que está situada retroperitonealmente a la altura de L1 o L2. El páncreas no siempre se puede valorar mediante ecografía, ya que hay gas, hay grasa, a veces todo esto provoca que no se pueda observar. Este se va a dividir en tres, como ya deben saber, lo que va a ser el cuello, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y el proceso uncinado. Bueno, también vamos a poder observar los riñones, que miden entre 9 y 11 centímetros en pacientes adultos de longitud y 5 centímetros de anchura. Anatómicamente, por anatomía, el riñón izquierdo se va a situar un poco más alto que en la cavidad abdominal. ¿Por qué piensan que el riñón izquierdo es un poco más alto, se encuentra más arriba que el riñón derecho? ¿Alguien sabe? Perdón, Por el ¿cómo? hígado. Exacto, por el hígado. El hígado, al ser un órgano grande, anatómicamente hace que se ponga, bueno, pues en el hipocondrio derecho y esto hace que baje el riñón y se lo vea un poco más abajo que el izquierdo. Bueno, la corteza va a presentar una ecogenicidad similar al hígado, es decir, que va a tener casi las mismas densidades. La médula renal va a estar formada por pirámides, los vasos arcuatos y las columnas de Bertin. El seno renal aparece como una imagen hiperecogénica, oval, en cortes longitudinales, y en el hilio renal se aprecia la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Entonces, no se me perdí. ¿Perdón? Bueno, creo que se pasó. Bueno, en el aparato urinario vamos a ver también lo que es la vejiga y la próstata.
La vejiga es, para poder estudiarla, como les había dicho, necesita represión de orina. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar bien llena, súper llena. Hay que pedir al paciente que tome todo el agua que él pueda para verla la vejiga bien llena y de esta manera poderla valorar mejor. Sus paredes van a estar bien delimitadas, siendo lisas y uniformes. Si en posición transversal regulamos la zona ecográfica sobre el pubis, vamos a explorar el trígono, la zona en contacto con la próstata del varón y el útero en las mujeres. Y la próstata también tiene que, para valorar la próstata también tienen que tener los varones la vejiga bien para poder verla. Ecográficamente es una estructura redondeada, hipoecogénica, con un diámetro anteroposterior de 2 a 3 centímetros y transversal de entre 3 y 5 centímetros. Con la ecografía también podemos valorar otras cosas como por ejemplo los vasos, los grandes vasos como la aorta. También la podemos ver. ¿Alguien sabe cómo podemos diferenciar entre una vena y una arteria? De manera ecográfica, claro. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, No, Puede bueno, ser por que lo la pared sea más delgada de de la qué, vena. ¿no? ¿Alguna otra característica? ¿Algo más? Porque son más redondas y les puedes hacer alguna maniobra como para que sea grande o algo. No, porque si tú te fijas aquí, por ejemplo, estas son igual de redondas. ¿Sí? Mira, Sí. son iguales. Pero yo como sé que la 1 es arteria, en este caso me dice la 8, la 8 es la aorta y la 9 es la cava. ¿Cómo sé yo? Ambas son redondas porque ambas son tubulares. Entonces tú al verlas lo vas a ver como un tubito, dependiendo de cómo esté. O alargado dependiendo de cómo se mueve el transductor. Ujú. Vamos a diferenciar porque cuando nosotros hacemos una ecografía y, por ejemplo, aplastamos o hacemos presión sobre la aorta, una va a colapsar y la otra no. ¿Cuál creen que colapsa? ¿La arteria o la vena? ¿Qué La significa vena. colapsar? La vena, muy bien. ¿Qué quiere decir colapsar? Que es como que se aplasta, se ve que se aplasta. En cambio, la arteria nunca cambia de forma, se mantiene, ¿sí? Porque tiene tanta presión que se mantiene. En cambio, la vena es como un poquito más maleable y con esto cuando nosotros aplastamos y se vuelve inmediatamente, pero nosotros sabemos que esa es la vena, ¿sí? Entonces decimos, bueno, entonces sabiendo esto, decimos que seguramente el número 8 y anatómicamente, obviamente, el 8 no se colapsó y el 9 sí. Entonces ahí sabemos, bueno, esta es la aorta y esta es la vena. Estamos seguros. Ahora, hay una ecografía que no sé si alguna vez ustedes han escuchado, que es el protocolo FAST. Es decir, que son pacientes que vienen con un traumatismo, que tienen a veces un accidente de tránsito, que por ahí se caen de una superficie muy alta, que tienen un golpe con el manubrio de la bicicleta, se golpeó, a veces tienen accidentes, los de moto o los que están en bicicleta también se chocan contra algún vehículo que está al frente de ellos y todo el abdomen choca contra el manubrio. Es muy común en personas que manejan motobicicleta. Entonces llegan a la guardia, el paciente politraumatizado y lo que uno tiene que descartar es que tengan hemorragias en donde se acumula generalmente. Entonces en el abdomen, por ejemplo, tenemos que ver que tengan cuatro lugares principales. Vamos a ver en el hígado, en el vaso, que es un lugar donde se suele acumular mucha sangre, en el epigastrio para ver si a nivel del corazón también está acumulando sangre, en el hipocondrio derecho en el hígado y la pelvis también, para ver si a nivel de pelvis se está acumulando sangre. Entonces, el primero se va al espacio subsifoideo para valoración pericárdica, como les había dicho. Un corte transversal orientado hacia el hombro izquierdo del paciente. Luego vamos al hepato renal, que es el espacio de Morrison. Es el corte longitudinal a nivel de la línea axilar anterior derecha, acá. Luego vamos a ver el fondo de saco de Douglas, que es un corte longitudinal sobre la sínfisis púbica.
Como les había dicho, en la parte del hipocondrio izquierdo, para ver si es que vaso y riñón, a ver si es que no acumula sangre. Entonces, por la disponibilidad, se puede utilizar, es muy común poder tener en casi todas las guardias una ecografía Doppler o una radiografía contrastada. Ya no se usan mucho las radiografías contrastadas, a menos que sean estudios específicos. Como por ejemplo una urografía que les puse para que conozcan más o menos qué es. Estoy segura que un guardia no le van a hacer una urografía porque requiere contraste, porque no es muy común, a menos que venga alguna emergencia renal. Este es para ver es para ver lo que son toda la anatomía renal, ¿sí? Miren, observen que se ven los uréteres y va hasta la vejiga. Y también vamos a poder observar el tránsito gastroduodenal. Para poder ver el estómago, se debe acostar el paciente, se lo rota a ambos lados para que el contraste logre cubrir toda la superficie de la víscera. Cuando el paciente está en decúbito dorsal, el contraste se encuentra en el techo del antro y el cuerpo están inmóviles. Aquí vamos a poder observar con ese estudio, esto se le realiza con contraste oral. Vamos a poder ver lo que es el cuerpo del estómago, el antro, el techo. Esto nos va a ayudar a observar todo lo que es la forma, el tamaño, la situación, si está bien, si está mal, el borde y si es que la víscera es homogénea. Y cuando el paciente está de cúbito ventral, el contraste está en el cuerpo y en el antro. Se van a ver tipo lengüetas como rayitas, ¿sí? Que se van como que se quieren meter en el techo del estómago. Y es la única fase que va a permitir estudiar la cara anterior del estómago. Bueno, aquí el contraste, por ejemplo, según las posiciones, vamos a poder ver. Aquí se ve la parte de arriba del techo, la parte final del estómago y esto se ve casi todo cuando se está de pie. Se van a observar los pliegues longitudinales que se dirigen a la curvatura mayor, dividen una porción digestión y otra de eyección. Los pliegues circulares, que son pliegues cerebróticos o anastomóticos en la cara anterior y posterior. En el contraste doble desaparecen los pliegues y van a aparecer en el área gástrica como el panal de abeja en la zona del antro y pepilórica. Los pliegues del antro los podemos ver en decúbito ventral y tren del Embur, y los pliegues de cuerpo y techo se ven en decúbito lateral y de pie. Bueno, y también un colon por enema que tampoco son cosas que por lo general es para que conozcan, que sepan que se puede hacer, pero no creo que saliendo vayan a una guardia y les digan, bueno, hagamos un colon por enema. Esto se lo hace de manera ambulatoria, se lo hace cuando se tiene un servicio de cirugía o algo por el estilo. Esto se va a acompañar de una radiografía de abdomen previa. No es muy frecuente, no les digo. El paciente debe rotar permanentemente, por lo que es muy difícil realizarlos en pacientes que están postrados o en pacientes en coma. Debe tener precaución en la preparación de diabéticos y ancianos que pueden deshidratarse por la restricción de la dieta y atrapadores de agua, y deben incluir una radiografía de perfil de recto y evaluar el espacio presacro, que no debe pasar los 20 milímetros. Si no puede indicar la existencia de patología en la cara posterior. Y esto nos va a poder ayudar a determinar si tenemos un divertículo o un pólipo. Y esto va a estar contraindicado en pacientes que tienen abdomen agudo o en pacientes con colitis ulcerosa activa. La preparación, restringir dietas 24 horas antes, bromuro de iosina, aire, que es la cánula que va al sachet de bario, y, y en los niños y recién nacidos se realiza con aire o yodo. ¿Cómo se tienen que poner? Bueno, aquí podemos ver. Puede ser de pie para ver los ángulos, oblicuo para ver sigmoides o de frente y posterior para ver el recto. Y también para que sepan, igual una defecografía que también por lo general tampoco es muy común,
y nos va a ayudar a ver el tránsito del intestino delgado. Esto se va a realizar con bario. En el yeyuno hay pliegues, en el ilio casi no hay, y es útil para evaluar, por ejemplo, tumores, trastornos funcionales o pólipos o divertículos también. Pero pues a veces con una endoscopía también podemos saber qué es qué tiene el paciente de pólipos o divertículos. Bueno, eso en cuanto a al estudio anterior. Y ahora vamos a ver la TAC. En la TAC no vamos a ver patología, vamos a ver lo normal. Entonces, también es un estudio bastante común, casi todos los sanatorios tienen, a menos que sea roto, a menos que sea un nuevo sanatorio, pero casi todos los sanatorios a nivel de Argentina tienen un tomógrafo. Entonces, por lo menos tenemos que saber qué es lo que estamos viendo, para cuando veamos algo normal, bueno, sospechemos que no está bien, que es la tomografía. Puede darse tanto como con contraste o simple. Si es que le damos contraste abdominal, vamos a darle 1 hora antes del estudio y bueno, vamos a tener fases. Durante la tomografía se tiene fases. La arterial dura 30 segundos y la portal dura 60 segundos. En la máquina del tomógrafo hay numeritos o del tiempo, te dicta el tiempo para poder realizar las tomografías con contraste. Bueno. En el primer corte, aquí por ejemplo podemos ver el primer corte, primero les voy a mostrar un dibujo esquemático y luego un dibujo de una tomografía de verdad. Entonces aquí podemos ver el hígado, nos vamos a ir guiando con las letras. Este es el hígado, este es el riñón, esta es la aorta y esta es la columna vertebral, ¿sí? Este corte es el corte de cúpulas diafragmáticas y bueno, también se observa el vaso. Este es el corte del centro hepático, ¿sí? Se observa el hígado, que es este de aquí, el vaso, el páncreas, más o menos, y las asas digestivas. Y esta es la cúpula del riñón, ¿sí? Se va a observar también. Esta es la aorta. Aquí vamos a ver también ya el corte superior de los... Ah, no, esto no es el riñón, esto es los intestinos. Aquí vamos a ver, aquí es el corte de polo superior de los riñones, en donde se va a observar el hígado, las asas digestivas y los riñones. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Cuando se Ujú. pide una tomografía con doble contraste, que es oral y endovenoso, eh, ¿se hace a la vez? Claro. Por ejemplo, el paciente tú le das ya es lo que les explicaba, tú le das el contraste oral 1 hora antes del estudio. Por ejemplo, tu paciente se va a estudiar a las 5. Tú desde las 3:30, 4 ya le estás empezando a dar el trillosón o yodo, que ellos van a tomar. Se van a tomar una botellita que se les suele, es una botella grande, casi 2, 3 litros. Se toman todo eso. Ese es el contraste oral. Eso es para ver sobre todo si hay obstrucción o algo por el estilo. Y durante el estudio, en la parte de tomografías, por eso piden que se vaya con 3 vías. Una va a ser la solución fisiológica, otra con contraste y la otra va a ser libre por si se necesita pasar algún medicamento. Entonces, durante la tomografía le van a realizar, él ya tiene el contraste oral y luego en la tomografía le inyectan el contraste intravenoso. ¿Sí? Y ahí tiene los tiempos, que va a ser arterial o portal, ¿sí? Dependiendo. Gracias. Bueno, también tenemos acá el corte mesorrenal, que se observan el hígado y los riñones y las asas digestivas, y el hígado ya se para la parte final. El corte del polo inferior de los riñones, en donde solo se observan los riñones y las asas digestivas. Las crestas ilíacas, que se observan las asas digestivas, y aquí las crestas. El corte vesical, que se observa la vejiga, el recto, y la vejiga y el recto principalmente. Y el corte de la sínfisis pubiana, en donde se observa la próstata y el recto. También tenemos un corte vesical, en donde se observa la vejiga y el útero en las mujeres. Y la corte de la sínfisis pubiana, en donde se observa uretra, la vagina y el recto. La vagina es esta cosita de aquí que se ve como larguita, esa es la vagina. Y bueno, aquí podemos ver una imagen en sí de una tomografía. Entonces, ¿cuál sería este corte de aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué observa en este corte de aquí, mejor dicho? Hígado.
Ajá, ¿qué más? Vértebra. Bueno, nómbrame todo lo que ves. Riñón izquierdo. Aorta. Bien, ¿Y las asas ahí? Costilla. muy bien. Y las asas intestinales. Efectivamente, eso es lo que vamos a ver. Miren, el hígado, vemos que está el riñón me Pues parece que el vaso. A ver, déjame ver. Ya me confundí. Creo que sí es el riñón, no, sí es el riñón. Este es el vaso. Este es el vaso, este es el hígado, esta es la aorta, las vértebras, las costillas, un poco de las asas intestinales. Y bueno, acá ya se empieza a ver el riñón. Acá ese ya se ve el páncreas, por ejemplo. Aquí ya también se ve un poco el páncreas. Aquí ya empieza a desaparecer el hígado y empieza a aparecer el otro riñón, las asas intestinales de mejor manera. Todo eso blanquecino es del contraste, es el contraste oral que el paciente tomó para ver si es que hay algún tipo de obstrucción. La vesícula, ¿qué más podemos observar? Las asas intestinales otra vez. Acá ya se ve mejor, mire, está dilatada las arterias renales, también para eso sirve, para ver si es que hay alguna dilatación o algún aneurisma de alguna arteria a nivel abdominal. Acá ya podemos ver la vejiga la vejiga, sobre todo. Y eso es lo que podemos ver sobre todo. Cuando ustedes ya, esto es lo normal, ¿no? Cuando ya vean algún tercer, por ejemplo, aquí el de los dos riñones, qué sé yo, por ejemplo, aquí acá arriba, que no sea la vesícula, hay otra cosa, un tumor. Entonces ustedes ya saben que es normal, saben que eso no debería estar en el abdomen. Entonces lo tienen que correlacionar con la clínica del paciente. Si el paciente tiene que no ha hecho, por ejemplo, popó 10 días, y le duele el estómago, está distendido, no cede con nada, está con náuseas, fiebre, ya podemos pensar que tiene un hilio paralítico hasta con perforación, podríamos pensar, ¿sí? Entonces es muy importante saber leer al menos una tomografía. Si no le vean nada, sí se le solicitan porque, bueno, tiene un abdomen distendido y quieren descartar cualquier cosa. Igual al menos ya están seguros de que no hay nada y saben cómo se ve una estructura normal. Y se consideran como métodos de segunda elección debido a la selectividad de información aportada, su carácter invasivo, como la arteriografía o la radiología intervencionista, por otorgar información extremadamente específica por su costo o limitada disponibilidad, y en general son indicados por métodos especialistas, como por ejemplo la resonancia magnética. Y la resonancia es un poco más específica. Nos va a dar una mejor definición anatómica que el ATAC y se superponen sus indicaciones. Es más costosa, pero no utiliza radiaciones ionizantes. Además, el empleo medio de contraste es poco común. Y bueno, eso chicos. Quería que sepan al menos cómo se ve una tomografía, cómo pueden ver un órgano que sea normal, cómo pueden determinar si es un hilio paralítico, un hilio o es una obstrucción intestinal. Con estos exámenes de imagen van a poder determinarlos. Tal vez chicos, ¿alguna pregunta? Yo ¿Nos tengo una podría facilitar las diapos? Sí, chicos, yo le voy a pasar a Francis y Francis les va a pasar a ustedes. Y una doctora. pregunta, no sé si, ay, perdón, lo último, no sé si está Francis ahí en el grupo, ¿Cómo, como cómo? para poder facilitarnos, no sé si está el secretario en el grupo o en la clase, como para poder facilitarnos algún cronograma o información del examen que no nos llegó. Ay, sí, no sé, chicos. Él seguramente les ha de avisar. Yo le digo al que les avise. Dale, por También favor. sale que están grabando la clase desde Zoom. Me imagino que el que creó la clase es quizás el secretario. Esta clase que veo que la grabaron, ¿la van a pasar? Sí, sí, está grabada. Francis se va a encargar de pasarles las diapo y de pasarles la grabación de la clase. Doctora, tengo una pregunta. Y dime. ¿Hay alguna manera de saber en la radiografía si el paciente está acostado o parado? Porque sé que en la radiografía de tórax uno se puede orientar por las clavículas, por ejemplo. Si están más de pie, uno sabe que está parado, pero ¿de abdomen de alguna manera? Sí, mira, ahí te indico. Justo tenía una. Ahí. Mira,
la posición. Si te das cuenta, o sea, es como que las asas intestinales cuando estamos acostados, es como que están más juntas todas. Si en este signo radiológico tú te das cuenta, en esta pila que dice pila de monedas, es como que ¿cómo te diría? Más juntas. En cambio, acá como que se verticalizó todo. ¿Sí ves? No sé si te puedes dar cuenta. Es como que está más verticalizado lo que son las asas intestinales y por eso se ve como escalera aquí y acá se ve como monedas. Claro, Aquí, sí. por En este ejemplo, caso sí, pero en una radiografía normal, por ejemplo, algún signo. es por las asas igual. Tú con las asas intestinales vas a poder ver como que las asas están un poco más juntas, ¿sí? Las asas están, no sé cómo explicarte, es como que se aplasta porque por la gravedad te acuestas y todos los órganos caen, ¿no? Entonces, igual, cuando te paras, es como que todo está más para abajo. En la radiografía, tú cuando ves las asas intestinales, en una radiografía normal, vas a poder ver que las asas, no sé cómo explicarte, se caen y se ven como más verticales, por más que sea normal la radiografía. Sí, se ven como más abajo o se verticalizan, no sé si me entiendes. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más tal vez? Bueno. No, Doc, por ahora todo bien. Bueno, chicuelos, entonces nada, le voy a pasar las clases a Francis y él se va a encargar de avisarles cuando va a hacer el examen, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, chicos. gracias. Chao. Gracias, doctora. No, gracias. Gracias.